la alabanza que se le está dando a Dios. Si cualquiera que se para en un estrado puede decir, porque yo he escuchado muchas veces, ahorita el Espíritu de Dios se va a manifestar, simplemente porque lo está diciendo, porque Dios lo respalda, porque es fácil decirlo. Y a lo que voy es esto, no debemos de asustarnos, sino debemos de entender, debemos de preguntar a Dios si realmente Dios está ahí. Porque cualquiera puede decir que sirve a Dios, pero no es así. Podemos mirar a través de la Escritura. Aquí en Primera de Crónicas, capítulo 25, verso 1, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf. ¿Quién era David? Era músico por excelencia, era un varón conforme al corazón de Dios, era un hombre valiente, era un hombre esforzado, un hombre guerrero, era un hombre que había pasado por tribulación, era un hombre que respetaba la vida, que sabía que era la unción de Dios y que aun cuando era perseguido por su suegro, el cual tenía la intención de quitarle la vida, él respetó la existencia, respetó la vida de aquel varón en todo momento, aun cuando deseaba hacerle mal, y que de igual manera sirvió como inspiración para aquellos que se juntaron con él. En 1 Samuel capítulo 2, verso 2 nos habla que se le añadieron, se le juntaron a él cuando él andaba siendo perseguido por su suegro Saúl, el rey Saúl. Se juntaron con él, dice, 400 hombres llenos de amargura, 400 hombres en depresión, 400 hombres llenos de pesar en él. Y fue un hombre que los dirigió, fue un hombre que fue admirado, que moldeó a través de ese carácter, un hombre que sabía cómo cantarle a Dios, un hombre que sabía cómo danzarle a Dios, un hombre que se despojaba de sus vestiduras reales y que no le importaba en ninguna manera ser criticado, no le importaba que lo miraran, él se despojaba de la investidura. Hoy en día se tiene que despojar mucha gente de una investidura, de un vestido bonito, tiene que despojarse, tiene que ir y no quiero decir que se desnude, no, tiene que despojarse de orgullo, de vanidad, tiene que despojarse de altivez, de arrogancia, de pensar, tiene que venir delante de Dios con humildad, con un corazón sencillo, saber lo que está haciendo, saber lo que significa. El rey David sabía que era lo que producía la alabanza, contentamiento. Y ahorita vamos a mirar más adelante por qué es necesario entender esta área. Estoy explicando un poco la diferencia. Yo sé que mucha gente la sabe. Hay canciones, no voy a satanizar todo. Obviamente hay canciones que han levantado la estima, que hablan del amor hacia la pareja, hacia la persona, y alguien se puede asustar, cantarle a su pareja, cantarle y declamarle una poesía. Para mí en lo personal, yo no quiero que alguien diga, ay, que es porque nos asustamos de cualquier cosa. No, hay música, por eso hay música que de a tiro, hermanos, está pues incitando a todo lo que mencionaba yo anteriormente, pero hay unas composiciones donde las gentes han hablado acerca de la naturaleza, han expresado acerca de lo creado por Dios, hay gente, yo creo que ha sido inspirada por Dios, hay gente que, que ha mostrado, que ha desarrollado. Y yo en lo personal me gusta analizar cuál es el mensaje, qué es lo que traen, qué es lo que llevan. El rey David, vuelvo a repetir, y tenemos un ejemplo muy claro, por ejemplo, fue con un propósito el cual escogió hombres idóneos. Aquí menciona, y ahorita vamos a mirar para qué sirve la música, cuál es el objetivo de la alabanza. Voy a dar lectura nuevamente, Primera de Crónicas 25:1. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedetún, antes de que fuera construido el
templo. Ellos ya estaban haciendo los preparativos, ordenando de qué manera iban a desarrollar su ministerio. Los hijos de Asaf, de Emán y de Jedetún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres ideales para la obra de su ministerio. No era cualquier persona. Vuelvo a hacer hincapié y recalco con esta parte, que es muy importante, importantísimo. Hombres idóneos, hombres ideales, hombres. Alguien puede tener mucha habilidad para tocar un instrumento, pero le voy a decir una cosa, yo he mirado jóvenes, mayormente jóvenes, y he mirado, y lo voy a decir de esta forma, jóvenes chocantes, jóvenes presumidos, jóvenes que no entienden, que quieren quedar bien, quieren apantallar a otros jóvenes, quieren exhibirse, jóvenes que quieren ser admirados por la habilidad que tienen, que desarrollan, jóvenes con orgullo, jóvenes vanidosos o siervos, no tiene que ser real. Me menciono jóvenes porque en su mayoría son jóvenes. Puede ser un adulto, un hombre ya mayor de igual manera. Quiere que lo escuchen, que tiene bonita voz, quieren que oigan su timbre, quieren que oigan las notas altas que pueden alcanzar. Y eso en realidad, solamente es para ellos. Porque para Dios no va a aceptar eso. Y ahorita vamos a mirar y a comprobar con la palabra. Para empezar debemos de entender qué es lo que produce. Los nombres de estas personas que yo estoy mencionando, los nombres de Asaf, de Emán y de Jedetún, tienen un significado especial. Idóneo. ¿Qué quiere decir esta palabra? Persona idónea. Pues hacer un trabajo idóneo en trabajo de toda clase. De celebración, de compañía, de afecto, de labranza, de servicio, hombre idóneo, alguien especial, como siervo, alguien que trabaja. ¿Por qué es muy importante la alabanza? Dios estableció el orden. Dios dictaminó de cómo debe de hacerse esto, porque es necesario que se conozca su efecto e importancia. Ahora la pregunta es, ¿la conoces? Por eso el rey David, fíjese bien, fijémonos a través de la escritura, escogió hombres idóneos. El rey David, cuando era jovencito, dice la palabra del Señor allá en el capítulo 25, vamos a mirar allá en 1 Samuel capítulo 16, perdón, dije que 25, no, 1 Samuel capítulo 16, verso 14 al 16. Dice que, pues, cuando el rey Saúl, el espíritu del Señor se apartó de él por parte del Señor, dice que le fue traído un espíritu por parte del Señor, que venía este espíritu y lo atormentaba. Entonces se dieron cuenta, pues, sus ayudantes, la gente que lo rodeaba al rey David, y venía este espíritu y lo atormentaba al rey Saúl. Aquí tengo esta parte de la escritura. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti que busquen alguno que sepa tocar el arpa. Fijémonos para qué es el propósito de la música, para que cuando cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Oiga, entonces quiere decir que la música produce alivio. Había algo que lo atormentaba, hay algo, y no era físico precisamente, dice la Biblia claramente que era un espíritu malo por parte de Dios. O sea, que va a haber espíritus malos que no son parte de Dios. Si por parte de Dios hacemos esta aclaración, este espíritu malo se alejaba, dejaba de afligir aquel cuerpo, aquel ser humano.
siendo de Dios, o habiendo sido puesto por Dios, o permitido por Dios. Porque este fue un rey rebelde, un hombre desobediente, un hombre que no ponía atención. Así que este jovencito llamado David, tocando el arpa, pues fue escogido para venir a hacer un trabajo. Quiero leer el verso 25. Dice la Biblia, perdón, aquí tengo esta parte de la escritura, verso 20, y tomó Isaí un asno cargado de pan para vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl estuvo delante de él y él le amó mucho más y le hizo su paje de armas y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que David esté conmigo pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces uno de los propósitos de la música, fíjese bien lo que produce: dominio, produce alivio en esta área espiritual. Estamos aclarando que este espíritu fue puesto por Dios al rey Saúl, fue permitido que viniera y le afligiera. Sus criados dice que consultaron con el rey Saúl y que se buscase a alguien, pero no era cualquiera. ¿Por qué fue escogido David y no cualquier otro músico? ¿Y por qué David en el tiempo ya de su reinado, cuando iba a ser construido, había planes para construir el templo del Señor? ¿Por qué ponía este orden que debían de ser gente ideal, gente idónea? Y hemos venido diciendo acerca de estos tres varones que fueron escogidos para la obra de este ministerio. Y son mencionados los hijos de cada uno de ellos. Asaf tuvo 4 hijos. Y lo que quiero explicar es que el mismo Asaf, el significado de su nombre, ¿qué significa? Y el significado de cada uno de los hijos de Asaf, los hijos de Emán. Emán tuvo 13 hijos e iban a colaborar con su padre en este ministerio. Jedetún, hombres músicos principales que fueron establecidos por el rey David y los hombres de su ejército. Jedetún, ¿qué significa? Él tuvo 6 hijos que fueron Gedalías, Seri, Jesaías, Hasabías, Matatías y Simei. Déjeme explicarle un poquito lo que significa la palabra Asaf. Asaf significa reunir para cualquier propósito. Significa también llevar, recibir, traer, restaurar, sanar, unir, quitar, destruir, apoderarse, cosechar. Y sus hijos. Déjenme les digo estas palabras. El primer hijo, que era Zacur, significa su nombre rodear por otro lado, estorbar en toda dirección, derrotar al enemigo, derrocar, debilitar y deshacer. José, futuro, que él añada, añadir, aumentar, alzar, bendición, crecer, multiplicar y superar. Es importante conocer los significados. Bueno, alguien dice, bueno, ¿y dónde puedo yo obtener la información? Hay concordancias bíblicas que nos ayudan a entender más profundamente. Estoy explicando esta parte porque no eran nombres comunes, no eran hombres comunes, eran hombres idóneos y aún sus nombres lo que significaba. Para los judíos era sumamente especial el significado de los nombres de sus hijos. ¿Y qué objeto tendría incluir los nombres aquí nada más? Miren, el nombre de Asaf significa reunir para cualquier propósito. Y luego también ampliando más esta palabra, ¿qué significa? Es llevar. Entonces quiere decir que cuando nos reunimos para el propósito es llevar alabanza a nuestro Dios, llevar
necesidades, llevar gloria